Hemos venido desarrollando el tema del amor. Hoy es nuestro tema número 6. Y mientras he estado desarrollando esta investigación, por decirlo de alguna manera, Dios comenzó a mostrarme en su palabra lo grande y lo inmenso que es el amor. Y nosotros no alcanzamos a dimensionar, desde el punto de vista humano, no alcanzamos a dimensionar todo lo que es el amor de Dios. Amén. Y estaba esta semana desarrollando el otro tema que siento en mi corazón. Todavía no lean, después leemos, concéntrense en mí, en mis palabras, ¿no? Estaba desarrollando el tema que quiero comenzar, que es un tema que sé que la iglesia lo necesita, que nos va a poner la piel de gallina. Pero cada que yo me sentaba a estudiar el tema y a bosquejearlo, siempre venía el tema de mi mente. Siempre yo decía, no, ya es hora de parar. Y comenzaba a estudiar el otro tema y volvía este tema a mi mente. Y creo que sería desobediente si no les predico lo que vino a mi mente y que creo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Amén. Dígale a su vecino, el Señor te quiere hablar en esta mañana. Ahora déjeme decirles algo, que la vida cristiana o la vida evangélica, como se conoce popularmente, sin el amor de Dios es como un chocolate sin queso y sin almojábana. No tiene sentido. Amén. Eso es como comerse un pollo a la bróster sin miel, aunque yo no le unto miel. Pero la vida cristiana sin el amor de Dios no vale, no significa, no tiene ningún sentido. Y yo quiero que usted hoy, como creo que desde que Abraham comenzó el culto, el Señor nos ha venido hablando acerca de lo que es el amor, la suficiencia de Cristo y la necesidad de Cristo, la necesidad del amor de Dios en nuestras vidas. Quiero que leamos de nuevo Romanos 5, 35 al 39 muy rápidamente, aunque ya al comienzo del Romanos 8, perdón, ya lo leyeron, pero quiero que lo leamos de nuevo, porque es un capítulo demasiado interesante. De hecho, todo el capítulo de Romanos es muy interesante. ¿Lo tiene? Léalo conmigo, por favor, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Palabra de Dios. Lea el último versículo, por favor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Seguro? ¿Seguro que nada nos podrá separar del amor de Dios? ¿Por qué entonces personas abandonan el camino del evangelio? Si nada podrá separarme del amor de Dios. Una paradoja, ¿no es cierto? Y me atrevería a pensar que muchas personas abandonan las cosas de Dios porque no han experimentado el amor de Dios en sus vidas. Esto que hacemos nosotros aquí, si no está inundado por el amor de Dios, es como metal que resuena y címbalo que retiñe. No tiene sentido. Sacrificarme
dejar de hacer cosas, como dice la Biblia, los deleites del mundo y de la carne, privarme de esos deleites, sin el amor de Dios, no tiene el más mínimo sentido. Amén. Incline su rostro, por favor, y dígale hoy con su mano en su corazón, dígale: Señor, yo quiero que hoy me hables, enamórame, hazme entender y comprender los principios de tu palabra. Amado Padre Celestial, nos ponemos en tu presencia en esta mañana, Señor, o estamos en tu presencia porque nunca salimos de tu presencia. Te pido que el amor, tu amor, Señor, que se ha reflejado en la persona de Cristo, cada día lo comprendamos de mejor manera, y que ese amor, Señor, se vuelva carne en nosotros, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Tengo 4 puntos de mi bosquejo. El primero, quiero que hablemos de las expresiones del amor. Segundo, quiero que hablemos de las exigencias del amor. Tercero, quiero que hablemos de un amor que nos capacita. Y cuarto, el amor en riesgo. Hablemos de las primeras, las expresiones del amor. El amor, dentro de todas las definiciones que hemos dado, el amor es un combustible poderoso, capaz de hacer que las personas tomen cualquier tipo de decisión, así ésta pueda llegar a perjudicar su misma vida. El amor es una llama que está dentro de nosotros. El amor natural nos puede llevar a tomar decisiones, nos puede llevar a sacrificarnos por alguien. Los padres lo sabemos perfectamente. Por amor a nuestros padres, por amor a nuestros hijos, un padre hace muchísimas cosas, y lo que sea entre comillas, ¿verdad? Pero por el amor de Dios, también algunas personas en la Biblia hicieron algunas cosas totalmente salidas de los cabellos. Y vamos a entender por qué. Miremos el primer caso, Abraham. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por obediencia. Usted conoce la historia, está en Génesis 22, 10 al 12. Abraham mostró una entrega total, movida por la fe y por el amor. El amor que Abraham sentía por Dios lo llevó a tomar la decisión de sacrificar a su hijo. Y recuerde que Dios no se lo permitió. Otra persona que experimentó algo por amor fue José. Como les decía hace un momento, José renunció a los placeres carnales por amor y fidelidad a Dios. ¿Qué hombre hoy en día desaprovecharía la oportunidad que tuvo José? ¿Qué hombre? Creo que ninguno, ¿verdad? Pero José dijo: no le voy a hacer esto a Dios. Otro personaje que encontramos en la Biblia que por amor hizo grandes cosas fue nuestra amiga Ruth. Ruth abandonó todo por amor a Noemí. Ruth abandonó su tierra, Ruth abandonó su familia, Ruth abandonó su historia, Ruth abandonó todo lo que ella estaba, y el amor que Ruth le profesaba a Noemí era un amor leal y un amor sacrificial. Si Ruth no hubiera estado enamorada, simplemente hubiera hecho lo que hizo su cuñada. ¿Su cuñada qué hizo? Se devolvió. Noemí le dijo a las dos: hijas mías, yo ya soy muy vieja, no tengo hijos para que se casen con ellos, devuélvanse a su tierra y búsquense en unos hombres que las amen, que las quieran, que las mantengan, etcétera. Y Ruth dijo: tu Dios será tu Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y se fue con Noemí. Otro personaje en la Biblia que encontramos que por amor hizo algo tremendo fue Jonatán. Jonatán, siendo el príncipe, el hijo del rey, el heredero al trono, él despreció lo que era de él y permitió que David asumiera el trono. Y Jonatán por amor defendió la vida de su amigo David.
El amor de Jonathan es un amor sacrificial y es un amor intercesor. Otro personaje que hizo algo por amor fue Urías. Urías demostró amor y Urías demostró fidelidad al rey y al reino. Recuerde que cuando David cayó en pecado con Betsabé y Betsabé quedó en embarazo, a David se le ocurrió la maravillosa idea de mandar venir a su esposo y mandarlo de vacaciones para echarle la culpa o para inculpar a Urías. Y Urías, por el amor que tenía y por la fidelidad que Urías tenía al rey y al pueblo, Urías dijo: no es posible que yo me vaya a descansar. Y este hombre enamorado y fiel se quedó parado, velando, cuidando al palacio del rey. Dice que pasó la noche en el palacio, en la puerta del palacio del rey. Ahí encontramos un acto de amor y de fidelidad que tenía Urías. Si estos hombres no hubieran tenido amor, simplemente no hubieran hecho todo lo que hicieron. Otro personaje que encontramos en la Biblia que hizo algo magnífico por amor está en Juan capítulo 3 versículo 16, y es el Padre Celestial. El amor del Padre lo movió para que enviara a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Ahí encontramos la mejor muestra de amor compasivo, amor benigno, amor misericordioso. El amor que el Padre nos mostró a nosotros. Otro personaje que también encontramos en la Biblia que por amor hizo algo que creo que nadie haría es nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 2 encontramos cómo Jesús se vacía de sí mismo. En teología se le llama eso la kenosis de Cristo. Cómo Cristo se vacía de sí mismo, cómo Cristo se despoja de su gloria, cómo Cristo se despoja de su magnificencia, cómo Cristo hace a un lado todo lo que tenía, y por amor al Padre Celestial, por ese amor sacrificial que el Padre tenía, Cristo se ofreció a sí mismo para tomar el lugar del pecador, recibir el castigo y pagar con su misma deuda, con su misma vida, la deuda de nuestro pecado. Y pudiera seguirles mencionando cuántos personajes en la Biblia por amor hicieron muchas cosas. Ahora le hago la siguiente pregunta: ¿usted qué ha hecho por amor? ¿Usted qué ha hecho por amor? ¿Hasta dónde ha viajado por amor? ¿Qué ha hecho por amor? ¿Qué ha hecho usted por el amor de Dios? ¿Qué ha hecho por el amor de Dios? Acompáñeme a Lucas capítulo 14 versículo 26 al 33. Aquí, ¿cuántos aman a Dios? ¿Sabía usted que el amor de Dios tiene unas exigencias? Jesús exige de nuestro amor cosas bien serias y bien delicadas, y vamos a ver lo que Jesús nos pide y lo que Jesús nos exige a cada uno de nosotros. Por eso le decía que ser cristiano sin amor, hermano, es una religión que no tiene el más mínimo sentido. Cantar una canción a Jesús si no está el amor de Jesús en mi vida, hermano, eso no tiene el más mínimo sentido. Lea conmigo Lucas 14, 26 al 33. Mire lo que Jesús exige del amor. Léalo por favor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos lo vean y comiencen a hacer burla de él,
diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es la demanda que Cristo está haciendo a todos aquellos que decimos amarlo? Renunciar a todo. Y el versículo 26 es bastante cruel, viéndolo desde el punto de vista humano. Y dándole una vista ahí, abuelo de pájaro, entenderíamos cosas que no son. Si alguno viene en pos de mí, o si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y a sus hermanos, y aun si no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. El amor que Cristo exige es un amor bastante alto. Es un amor demasiado exigente, porque Él está diciendo que debemos renunciar a todo. Ahora tenemos que aclarar el significado de la palabra aborrecer, porque en nuestro castellano, en nuestro léxico diario, cuando hablamos de aborrecer, entendemos como odiar, como menospreciar, como hacerle mal a alguien. Pero cuando vamos al original del griego y al original del latín, donde esa palabra comenzó, la palabra aborrecer significa poner detrás. No sé por qué la tradujeron así. Algunos critican la palabra aborrecer, porque aborrecimiento no es menospreciar, sino que aborrecer significa ir al segundo lugar, poner en la cola. Lo que Cristo está diciendo aquí es que todas las cosas que para mí están en primer lugar deben ir a la cola. Ir a la cola. Deben ocupar otro lugar, porque quien quiere y quien exige estar en el primer lugar de nuestras vidas es Dios. Amén. No está diciendo el pasaje que menospreciemos a nuestra familia, no está diciendo. Está diciendo que en el orden de las prioridades de nuestra vida, la primer prioridad, quien debe estar en el primer lugar por encima de todo, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos? Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Otra exigencia que también está aquí, pero la quise separar. Jesús exige de nuestro amor que renunciemos a nosotros mismos. Dios pide que renuncie a mi yo, a mi Daniel, a mis placeres, a mis deseos, a mis intenciones. Lo dice la palabra, lo leímos en Lucas, ahora leámoslo en Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, el Señor está pidiendo que mi naturaleza desaparezca. El Señor está pidiendo que Josué, Daniel, Aya Ramos desaparezca por completo. Me niegue a mí mismo para seguir a Cristo. ¿Cómo le parece a usted, hermano? ¿Qué tal si usted coloca su nombre ahí? Dios quiere que usted desaparezca de la escena y en vez de eso reine la persona de Jesucristo. Mateo 19, 21. Encontramos otra exigencia del amor de Dios, y Dios nos exige, su amor exige a nuestro amor que nos despojemos de todas esas cosas por las cuales tanto nos afanamos. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda,
vende todo lo que tienes o vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y entonces ven y sígame. ¿Será que Jesús quiere que le sigamos en pobreza? Pero ahí dice eso: venda todo lo que tiene, délo a los pobres, y cuando no tenga nada, ven y sígueme. ¿Será eso lo que Dios quiere? ¿O será que lo que Dios está hablando al respecto es que dejemos el amor a los tesoros materiales y lo sigamos a Él? Eso es lo que el Señor está pidiendo, que dejemos de amar tanto esas cosas que un día perecerán, que un día se acabarán, que un día se dañarán, que un día dejarán de existir, y que más bien nos enfoquemos en lo que es verdadero. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Juan capítulo 14 versículo 15 al 31, pero quiero que leamos solo el 15. Hay una exigencia del amor de Dios que es de difícil cumplimiento. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Por supuesto, la palabra guardar para usted significa meter algo entre un cajón y dejarlo allá. Pero aquí en el contexto de la palabra guardar significa atesorar, significa obedecer. Jesús está diciendo: ¿me amas? Si es verdad que me amas, entonces ¿qué debes hacer? ¿Obedecer qué? Mis mandamientos. Jesús dijo que habían dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego dijo: y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted se va a Éxodo capítulo 20, Deuteronomios capítulo 20 y analiza los 10 mandamientos, se va a dar cuenta que la mitad de los 10 mandamientos tienen que ver con Dios y la mitad de los otros 10 mandamientos tienen que ver con el prójimo. Y si usted estudia el Mateo 5 al 7, el sermón del monte, Jesús está aclarando los 10 mandamientos y está mostrando cómo los 10 mandamientos se deben vivir hoy en día. Así que Jesús nos pone una vara bastante larga. Si decimos amar a Dios, la demostración del amor de Dios no son mis canciones, no son mis manos levantadas, no son mis emociones ni mis sentimientos. La mejor demostración de que una persona ama genuinamente a Dios es porque tiene un profundo interés y una profunda voluntad en obedecer los mandamientos de Dios. ¿Lo cumplimos? Desgraciadamente, no. Pero el que no cumplamos los mandamientos como debiera ser, no quiere decir que en nuestro corazón no haya el fervor, el anhelo y el deseo de obedecer a Cristo. ¿Estamos? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14. ¿Cómo entonces yo puedo seguir a un Dios que me pide tal cosa? ¿Cómo yo voy a seguir a un Dios que me pide que ponga en segundo lugar a mi familia, que ponga en segundo lugar a mis hijos, que ponga en segundo lugar hasta mi vida? ¿Cómo hago yo para seguir a ese Dios? Eso no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cómo hago yo para seguir a un Dios que me está pidiendo que renuncie a mis sueños y que viva ahora los sueños de Dios? ¿Le parece fácil? No, si es que no es así. Porque desde por la mañana le estamos diciendo: Señor, yo quiero que hagas esto, yo quiero que me des esto, yo quiero que me colabores con esto, yo quiero que me ayudes en esto, yo quiero que me ayudes a pagar mis deudas, yo quiero que me sanes, yo quiero que me des el trabajo, yo quiero que mi jefe cambie, yo quiero que camino a la empresa no hayan trancones, yo quiero que... Siempre estamos pidiendo cosas en torno a ¿quién? A nosotros. Haga una lista de sus oraciones y mire cuántas cosas pedimos para nosotros.
Y le puedo asegurar que el 99% de nuestras oraciones tienen que ver con nuestras necesidades y con nuestros placeres. ¿Y cuántas de nuestras oraciones tienen que ver con hacer la voluntad de Dios, con cumplir la voluntad de Dios, con cumplir los propósitos de Dios? Así que cumplir estos estándares, hermano, si no está el amor de Dios, es absolutamente imposible. Si el amor de Dios, como dice en Romanos 5, si no estoy mal, si el amor de Dios no ha sido derramado en nuestras vidas, hermano, es imposible ser un cristiano genuino. Es imposible sacrificar su vida. Es imposible seguir a Cristo. Es imposible. Porque el amor de Dios es el motor que debe mover toda nuestra vida. Amén. Es imposible dejar de pecar si el amor de Cristo no está en nuestra vida, porque es el amor de Cristo lo que nos mueve a vivir en santidad. Pablo lo experimentó de una manera impresionante y nos lo deja ver en 2 Corintios 5:14. Pablo dijo que el amor de Dios nos capacita para seguir adelante. ¿Por qué muchas personas abandonan la iglesia o las iglesias? Porque no han experimentado el amor genuino de Dios. Y quien no ha experimentado el amor genuino de Dios, tarde que temprano abandona el barco. Tarde que temprano lo abandona, hermano. Y por eso encontramos en las calles personas que se han convertido en enemigos de la cruz, porque no experimentaron el amor de Dios y creen que el evangelio, como el mismo apóstol Pablo dice, es locura para los que se pierden. Leamos por favor 2 Corintios 5:14. Mire qué bonito. Vamos a leerlo en 3 versiones para que entendamos el mensaje. Leámoslo primero en la Reina Valera 1960. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo dijo: algo tengo dentro de mí que me constriñe. No era que tuviera un cólico y estuviera estreñido, no tiene nada que ver con eso. Estreñir no es constreñir. Pero para entender mejor tenemos que leer otras versiones de la Nueva Traducción Viviente, como lo dice: sea de una forma u otra, el amor de Cristo, ¿qué? Nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. En la Reina Valera dice: el amor de Cristo me constriñe. Ya voy a explicar eso. Pero en la NTV dice: el amor de Cristo me controla. Así que ¿quién debe controlar mi vida? El amor de Cristo. Entonces, para poder cumplir estas demandas que exige Dios, que son extremadamente altas y que son humanamente imposibles de cumplir, se necesita algo en el interior de la persona para que lo pueda cumplir. De lo contrario, no lo va a cumplir y se va a llamar obras de la carne y se va a llamar legalismo, porque va a empezar a hacer cosas en sus propias fuerzas, creyendo que por sus esfuerzos humanos va a agradar a Dios, cuando la palabra de Dios me muestra que es Dios quien pone eso en nuestras vidas. La mal llamada Biblia católica, la Dios habla hoy, digo mal llamada porque la Biblia no es ni católica ni evangélica. La Biblia es la palabra de Dios, punto. Nadie se puede atribuir dueño de ninguna Biblia, eso es una falsa creencia. Pero la Biblia que utilizan nuestros amigos católicos lo dice de la siguiente manera: el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. ¿Qué necesitamos nosotros para poder cumplir las exigencias de Cristo? ¿Qué necesitamos?
es una palabrita de 4 letras: amor. ¿Cuál amor? El amor de Cristo. No necesitamos más. ¿Quiere usted ser un cristiano victorioso? ¿Quiere ser un cristiano fructífero? Usted necesita el amor de Cristo en su vida. Porque Pablo dijo: el amor de Dios me constriñe. La palabra constreñir significa impulsar. La palabra constreñir significa obligar. La palabra constreñir significa dominar. Y esa palabra transmite una fuerza interior que nos lleva a actuar. Entonces, ¿es el amor de Cristo en nuestras vidas la que nos lleva a cumplir las exigencias de Dios? Amén. Cantábamos ahorita: Cristo es suficiente para mí. Pero la única manera en que Cristo se convierta en el suficiente de mi vida, en que yo no necesito nada, es cuando el amor de Cristo sea derramado sobre nuestras vidas. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Vaya buscando 2 Corintios 5:15. Pablo, en el pasaje que acabamos de leer, está diciendo que no es el deber, ni el miedo, ni la ambición los que nos mueve a predicar y a vivir para Cristo, sino el amor de Cristo que ha mostrado al morir por todos nosotros. Ahora, este amor no es un mero sentimiento, no es una expresión ni de calor, ni de frío, ni de mariposas. No tiene nada que ver con eso. Porque muchos, desgraciadamente, como escribí en el artículo que les compartí de presencia y comunión, muchos viven un evangelio de sentires, de emociones, de calores, de fríos, de escalofríos, de mariposas, de ver surgir aceite, de ver caer fuego, de ver caer escarcha de oro y un montón de cosas. Si eso ocurre o no ocurre, no debe ser la medida de nuestra fe y de nuestra creencia en Cristo. Lo que me debe mover a mí debe ser el amor completo de Cristo en mi vida. Tenga o no tenga experiencias, sienta o no sienta cosas, a mí me debe mover el amor de Cristo en mi vida. Porque si no siento nada, no significa que Cristo no está conmigo. Eso puede ser una consecuencia de recibir a Cristo. 2 Corintios 5:15, que dice: y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que Cristo y resucitó por ellos. Este amor, que no es un amor sentimental, es una fuerza transformadora que nos lleva a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Le repito, hermano, no se trata de decir yo te amo, Señor, y yo siento que te amo. Porque cuando estamos atravesando un momento difícil a veces, como que no te amo, Señor. Y como este predicador que decía que estaba enfermo de cáncer y tenía que ir al baño a vomitar constantemente, y le preguntaron cómo se siente, y él dijo: cuando tengo mi cara en el inodoro, ahí es muy complicado decirle a Dios te amo. Ahí es muy difícil decirle a Dios te amo. Así que no se trata de simplemente sentir cosas, sino se trata de que ese amor en nuestras vidas, hermano, es una fuerza que nos transforma de tal manera que esa transformación que ha ocurrido en nuestra vida nos lleva, nos obliga, nos constriñe a seguir a Jesucristo y cumplir los mandamientos que Él nos ha ordenado que los cumplamos. Así que no son nuestras fuerzas, no es nuestro amor, no es nuestro esfuerzo humano, sino que es la obra de Cristo expresada en nuestras vidas. Amén. No es mi fuerza, no es mi fuerza, es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Amén.
¿No es el esfuerzo que usted hizo hoy? Dejar de dormir. Pastores, que usted supiera, el día domingo es el único día que tengo para dormir. Pero yo sacrifiqué mi sueño. Usted viera, pastor, yo me sacrifiqué para venir hoy a alabar al Señor. Pues déjeme decirle que su sacrificio no sirve, no alcanza, porque es el amor de Cristo lo que nos impulsa. Amén. No fue su sacrificio, fue el amor de Dios en usted que lo movió, que lo impulsó, que lo domina y que lo controla para que usted haga lo que debe hacer. ¿Estamos? Permítanme leerles el siguiente párrafo. No es la intensidad de nuestro amor por Cristo lo que nos mantiene firmes, sino la constancia del amor de Cristo en nosotros lo que nos ancla. Hoy tenemos que ordenar las cosas, hermanos, porque decimos: yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo lo amo, y es que yo lo amo, y por el amor de Dios, y creemos que es nuestro amor, cuando la palabra me enseña que no es mi amor, que es el amor de Cristo, que Él es el que me sostiene, Él es el que me mantiene, Él es el que hace que yo permanezca firme, y es por su amor que nosotros podemos permanecer hoy y siempre firmes en las cosas de Dios. Léalo de nuevo conmigo, por favor. No es la intensidad de nuestro amor por Cristo lo que nos mantiene firmes. ¿Cuántas veces Pedro le dijo a Cristo: te amo? ¿Le alcanzaron? ¿Le alcanzaron? Falló. Los discípulos le dijeron a Jesús en conjunta que lo amaban y que iban a dar su vida por él si fuera necesario, y estarían con él. Demostraron que lo amaban sincera y que lo amaban genuinamente, porque yo creo que estos 12 hombres amaban de verdad a Jesús. Pero cuando a Jesús lo apresaron, ¿qué pasó con estos hombres? Se asustaron y todos, ¿qué hicieron? Huyeron. Y Jesús terminó solo en la cruz, acompañado de 2 ladrones o de 2 malhechores y de unos soldados romanos. Pero esos hombres que huyeron, le puedo asegurar que amaban a Jesús. Pero es que el amor natural, el amor humano, es un amor incompleto, es un amor imperfecto y no alcanza. Por eso, para nosotros seguir a Cristo, necesitamos obligadamente el amor de Cristo en nuestras vidas. Si el amor de Cristo no está en nuestras vidas, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las luchas, cuando vengan las dificultades, por aquí que es más derecho. Pero si el amor de Cristo está en mi vida, yo voy a permanecer firme. Pueda que flaquee un momento, pueda que mi fe tambalee por un momento, pueda que mis oraciones en algún momento dado sea: Señor, ¿a dónde estás? Pero mi vida no va a desfallecer. Amén. Dígale a su vecino: necesitas el amor de Dios. Dígale: hermano, necesitas el amor de Dios. Nadie puede ser cristiano sin el amor de Dios. Puede ser religioso, puede convertirse en un excelente evangélico lambeladrillos pandereto, pero si el amor de Cristo no lo constriñe, hermano, lamento desilusionarlo, está como la vivienda, en el lugar equivocado. Amén. ¿Estamos? ¿Qué movió a José al ver a ese bombón ahí? ¿Qué movió a José para no acostarse con la esposa de Potifar?
¿Qué hubiera perdido José o qué hubiera ganado José? Humanamente hablando. Quizás hubiera ganado riquezas. Quizás hubiera manipulado a esta mujer para que le diera riquezas del reino. O simplemente le hubiera pasado rico y pare de contar. ¿Qué movió a José? ¿Para decir? No. Fue el amor que había en él que lo impulsó a no defraudar a Dios. Amén. No fueron sus fuerzas. No fueron sus fuerzas. Fue el amor de Dios. Mi cuarto punto es: ese amor está en riesgo. El amor que nosotros le profesamos a Dios está en riesgo. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes en particular, ¿ama usted a Dios? La respuesta va a ser sí. ¿Lo ama sinceramente? ¿Lo ama genuinamente? Por supuesto que sí. Yo creo que todos amamos a Dios humanamente, de una manera sincera y genuina. Pero como lo hemos visto, ese amor no alcanza. No alcanza. Como todo lo humano no alcanza para cumplir los estándares de Dios. Entonces necesitamos que el amor de Dios venga a nuestras vidas, nos controle, nos domine, nos impulse a hacer su perfecta voluntad. Pero ese amor está en riesgo. Y la iglesia de Éfeso experimentó el riesgo y cayó, y su amor vino a menos. Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Mire qué tremendo esto, hermano. El amor de Dios es la experiencia más maravillosa que una persona pueda llegar a experimentar, ¿sí o no? Si usted lo ha experimentado, usted puede decir, después del amor de Dios, hermano, así me tengan una guanábana completa, hermano, nada se compara al amor de Dios. El amor de Dios es la experiencia más maravillosa que una persona puede llegar a experimentar, pues este amor nos faculta y lo llena todo. Además, el amor de Dios tiene la facultad de hacer que el hombre se sienta pleno. Pero no obstante, y a pesar de esta maravillosa experiencia, ese amor a veces se ve en riesgos. Y a veces ese amor se viene a menos, se viene a pique. Y fue la recriminación o el reclamo que Cristo le hizo a la iglesia de Éfeso. Léalo por favor, Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En Apocalipsis 2 y 3 está el mensaje a las 7 iglesias. Y la primera iglesia que aparece es la iglesia de Éfeso. Y si usted lee los capítulos, versículos anteriores, se va a dar cuenta que Jesús elogia a la iglesia de Éfeso y les dice que ellos han sido una iglesia que trabaja. Era una iglesia que tenía una doctrina sana, era una iglesia que tenía un amor genuino por Dios, era una iglesia tan interesada en las cosas de Dios, que dice Apocalipsis 2 que ellos probaban a los apóstoles, a los falsos apóstoles, y los encontraban falsos. Era una iglesia estudiosa de la palabra del Señor. Era una iglesia que se esforzaba religiosamente haciendo muchísimas cosas, y el Señor les aprueba, les aplaude eso. Y el Señor dice, pero todo eso que usted hace, que es bueno y que es aplaudible, le falta algo muy importante, y es que ustedes como iglesia han perdido el primer amor. Se habían convertido en buenos religiosos. Habían convertido sus prácticas espirituales en prácticas tradicionales. Es lo mismo que ocurre hoy cuando usted dice, ay, voy a leer la Biblia, porque si no Dios se enoja.
Y creemos que si yo leo la Biblia hoy, Dios desde el cielo me va a aplaudir. Bravo, Daniel, gracias, Daniel, gracias. Me hacía falta que tú leyeras la Biblia el día de hoy, Daniel. Muchas gracias. Hermanos, Dios no necesita que yo lea la Biblia para Él. Dios necesita que yo lea la Biblia para mí. Lo mismo con la oración. No crea que porque usted se levanta a la madrugada a orar, Dios desde el cielo para todo. Cállese, cállese, cállese. Valentina está orando, silencio. Voy a escuchar la oración de Valentina. Ay, Valentina, gracias. Qué palabras tan bellas me acabas de decir. Hoy me siento más realizado. Hoy mi autoestima divina se siente mucho más fortalecida por esas palabras. Cuando yo oro, porque necesito de la presencia de Dios en mi vida. Amén. Entonces la iglesia de Éfeso cayó posiblemente en esas cosas, en comenzar a hacer cosas, pero había perdido lo más importante. Permítame darle las tres interpretaciones que los teólogos le dan a este versículo en especial. La primera interpretación dice lo siguiente: el primer amor es el fervor inicial que los creyentes de Éfeso tenían por Cristo. Era una pasión viva, una pasión espontánea y una pasión centrada en Él. Aunque la iglesia de Éfeso era activa y doctrinalmente sana, había perdido la intimidad y el afecto profundo por Dios. Se habían acostumbrado a una vida meramente litúrgica, pero sin fuego. Según esta interpretación, el primer amor es ese momento en nuestra vida en que yo quiero orar, leer la Biblia, poner alabanzas, estar en la iglesia y vivir pendiente de las cosas de Dios. Pero llega un momento en que esas cosas comienzan a flaquear. Ya para mí no es tan importante leer la Biblia. Ya para mí no es tan importante poner alabanzas. No, hay que escuchar una que otra de por ahí, ¿sí? Porque también son bonitas, también son tiernas. Ya no hay tantas prédicas, no ponga tantas prédicas. Eso ya como que la letra mata, eso fastidia al oído. Ir a culto todos los domingos, no, necesito un domingo para mis cosas. Y así el amor comienza a menguar, a menguar, a menguar, a menguar, hasta que se nos parece normal, según esta interpretación, hasta que ya en mi vida es normal pasar la semana sin leer un solo versículo de la palabra de Dios. Según esta interpretación, perder el amor es pasar la semana entera sin ir a la presencia de Dios y hablar con Él. Según esta interpretación, perder el primer amor es no venir a culto y darme exactamente lo mismo, porque yo puedo buscar en mi casa. Claro, eso es verdad, y ojalá lo hagamos. La segunda interpretación dice que es el desamor a Dios y el desamor al prójimo. Algunos estudiosos sugieren que el primer amor, incluyendo tanto el amor por Dios como el amor por los demás, la iglesia pudo haber caído en una ortodoxia fría, olvidando la compasión y la gracia en sus relaciones. En esta interpretación son los hermanos cristianos evangélicos llaneros, solitarios, que no necesitan de nada ni de nadie. Yo vivo mi evangelio solito y a mi manera. La tercera interpretación, se lo recomiendo, el pastor Pérez Millos, me está gustando últimamente mucho sus prédicas, ¿no? Ya es un señor bastante anciano. Él dice lo siguiente, él dice: es la falta de dependencia del Espíritu Santo. El primer amor es Dios,
y el amor de Dios se ve personificado en el Espíritu Santo. Exhorta a la iglesia de Éfeso que ellos anduvieron en el fuego del Espíritu, pero que andan en el poder de sus fuerzas humanas y han dejado a un lado el poder del Espíritu Santo. Para mí, las tres interpretaciones se ajustan a lo que el texto dice. Ya para finalizar, Apocalipsis 2:5. ¿Alguien de ustedes está como la iglesia de Éfeso hoy? No le estoy preguntando que si ama a Dios, porque su respuesta va a ser: piense humanamente, o bien sea el amor de Dios. Usted va a decir que sí. Pero la iglesia de Éfeso experimentó algo trágico, y es que el fuego del amor decayó en sus vidas y se convirtieron en una iglesia religiosamente sana, religiosamente buena, tradicionalmente sana, tradicionalmente buena, pero le faltaba dinamita en su vida. Y no hablo de cultos a gritos y de cosas raras. Hablo de ese fuego en mi interior que me lleva a obedecer y a cumplir los estándares que Cristo me demanda. Amén. Apocalipsis 2:5. Hoy Dios nos está haciendo un llamado, iglesia. El mismo llamado que Dios le hizo a la iglesia de Éfeso, hoy el Señor se la hace a su iglesia. Y creo que uno de los mayores pecados que la iglesia está experimentando hoy es que el amor se ha menguado. El amor por Dios ha menguado terriblemente. Terriblemente, hermanos. Terriblemente. Quizás tienen razón cuando hablan de la generación de cristal. Y hoy encontramos cristianos de cristal, pero el cristal más barato del mercado, del que venden en Temu, dijo Matías. Se rompen y se quiebran con nada, con el más mínimo problema, con el más mínimo sufrimiento, con la más mínima adversidad, esa vasija se quiebra y quiere no seguir. Pero necesitamos hoy cristianos como los de la generación entre el año 50 y el año 90, los que ya nos estamos muriendo, dicen las redes sociales. Una generación de gente fuerte, fuerte en Dios, que soporta las adversidades. Amén. Les recomiendo que lean el libro Torturado por Cristo de Richard Wurmbrand, algo así se llama. Un hombre que en Polonia en el año 1944 fue apresado por el evangelio, fue llevado a las cárceles, y estando en la cárcel, este hombre experimentó las torturas más terribles en su cuerpo. Y no les cuento lo que él dice en su libro, pero en una entrevista que le hicieron a él murió hace muy pocos años. Él dice que en esos momentos de tanta oscuridad, que lo encerraban en un calabozo, algunas veces a oscuras, y otras veces le ponían una lámpara a toda para torturarlo. Y él dice que muchas de esas ocasiones él comenzaba a orar, y él no sabe cuánto tiempo pasó en la presencia de Dios, estando en ese calabozo a oscuras o en ese calabozo iluminado. Y este hombre soportó, vivió y salió al mundo a contar su experiencia. Por eso escribió ese libro. Y usted podrá decir: ¿y qué man tan valiente?
Pero es que Richard no fue valiente. Richard fue movido por el amor de Cristo. Si el amor de Cristo no hubiera estado en él, ese hombre se muere. Apocalipsis 2:5. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Aquí encontramos una promesa y encontramos una sentencia. El Señor aplaude a la iglesia de Éfeso. Le dice que guau, que no, que qué machera, que son teólogos experimentados. El Señor los aplaude, porque así dice el pasaje. Pero Dios les dice: se han convertido en una iglesia sin fuego, sin el fuego del amor de Dios. Entonces el Señor le dice a la iglesia de Efesios, le dice: mira hasta dónde has caído. Otras versiones dicen lo siguiente: mira dónde estabas al principio. Devuelve, no haga regresión, ¿no? Pero devuélvete al principio de tu vida cristiana, de cuando comenzaste el evangelio. Le dice: vuélvete allá y mira cómo era tu vida en aquel entonces. Amabas la oración, amabas la lectura de la Biblia, amabas el estudio bíblico, amabas las cosas de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo. Revise cómo eras al principio. Luego dice: mira de dónde has caído. Luego dice: arrepiéntete, vuelve a mí. Así que este amor que ha venido a menos es un amor que Cristo lo quiere restaurar. Cristo quiere restaurar a aquellos que han perdido su primer amor. Cristo quiere que esa persona vuelva en arrepentimiento al Señor. Recuerde que arrepentirse es dar la vuelta, darle la espalda a la frialdad espiritual, tomar la decisión de decir: a partir de hoy voy a volver a orar, a partir de hoy voy a volver a leer la Biblia, a partir de hoy voy a volver a sumergirme en el estudio de la palabra, a partir de hoy voy a comenzar de nuevo a caminar como caminaba cuando conocí a Cristo. Eso es arrepentirse. Y Dios está pidiendo que nosotros lo hagamos si estamos como la iglesia de Éfeso. Pero si yo persisto en permanecer en un estado de desamor, en un estado de desinterés, en un estado en que no me interesan las cosas, pues también la palabra dice que hay una sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Wow. Escuché muchas prédicas sobre este tema para afianzar y afirmar mis pensamientos. Y algunos de los predicadores que escuché y maestros decían: por eso muchas iglesias han desaparecido. No porque falte para el arriendo, no porque falte que lleguen las ovejas, no porque haya falta de un pastor, no porque haya falta de muchas cosas, sino porque no atendieron el llamado de Éfeso de arrepentirse y volverse a la presencia de Dios y volver al primer amor. Y como el Señor es el dueño de su obra y es el dueño de su iglesia, Él dice: no va más. Hasta aquí vine con ustedes. Eso fue lo que Dios le dijo a la iglesia de Odisea. El versículo más mal interpretado de la Biblia, Apocalipsis 5:20, 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo no tiene nada que ver con el mundo inconverso. No es un versículo evangelístico, jamás de los jamases.
Porque este versículo el Señor se lo está hablando a la iglesia de Odisea y le está diciendo a la iglesia de Odisea: usted dice es mi iglesia, pero yo no estoy dentro de ustedes. Y el Señor le está diciendo a la iglesia de Odisea: yo estoy golpeando a la puerta de su iglesia, pero ustedes no me dejan entrar. Necesitamos urgentemente, iglesia, volver al primer amor. Amén. Incline su rostro, por favor. Hágase un autoexamen ahí, hermano. Pueden pasar varias cosas. O usted no está enamorado de Dios, o su amor sigue ferviente. Ojalá sea así. O puede pasar que nuestro amor a Dios ha venido a menos. Simplemente me gusta el mundo evangélico, pero no me gusta la comunión con Dios. Si alguien en esta mañana por la palabra del Señor ha entendido que no tiene el amor de Dios, este mensaje es para usted, para que allá en su puesto le diga: enamórame, Señor, enamórame. Quiero amarte de verdad, Señor. Le digo a los jóvenes: si no le permites a Cristo entrar a tu vida y que Él te enamore, este viaje será el viaje más desesperante de su vida. Pero si usted hoy le dice: enamórame, Señor, yo quiero enamorarme de ti, en su momento el Señor lo hará. Y si hemos perdido ese primer amor, la exigencia de Cristo es que volvamos. Que esta carne, hermano, sea totalmente doblegada al señorío de Cristo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Necesitamos en nuestra vida ese amor que nos constriñe, ese amor que nos impulsa, ese amor que nos obliga, Señor. Porque no podemos caminar la vida espiritual en nuestras fuerzas. Es absolutamente imposible, Señor. Es imposible serte fiel, es imposible agradarte en nuestras fuerzas humanas, Señor. Porque podemos ser como David, Señor, como Pedro, que podemos tener un sentimiento sincero y genuino, pero que en un momento del camino eso no alcanza, Señor. Solamente si tu amor está en nuestra vida, Señor, podemos cumplir lo que leíamos hoy en Romanos 8, Señor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, aún ni la misma enfermedad, ni las mismas adversidades, nada me separará de ti, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos caído, Señor, en el desamor, Señor. Y te pedimos que el amor de cada uno de nosotros, Señor, sea restaurado, sea fortalecido.
Trae nuevas fuerzas, Señor, al que lo necesita o a los que lo necesitamos, Señor. Tómanos de la mano, Señor. Porque si nosotros te tomamos de la mano, te vamos a soltar. Pero si tú nos tomas de la mano, Señor, tú no nos vas a dejar, no nos vas a abandonar, no nos vas a soltar, Señor. Enséñanos a depender, Señor, de ti. Enséñanos que nuestra vida espiritual, Señor, depende 100% de ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias te damos. Amén y amén. Amén.